Ujú. Sí. Te escuchamos, Ya que dale. bajarle por ahí. Voy yo primero, profe. Dayana. ¿Ya lista? Sí, ya. Ya estoy aquí listo. Pueden iniciar. ¿Quién está hablando? Porque no se Bueno, escucha. Dayana, profe, apenas voy a empezar. Ah, ok, ahora sí, dale. Pues. Bueno, como ya todos sabemos, el trauma se define como una lesión producida por una fuerza externa. Ujú. Los traumas pueden afectar a las coronas y a las raíces de los dientes, así como el hueso alveolar. El trauma puede dar lugar a fracturas de dientes, de huesos y lesiones tales como la intrusión, la extrusión y la avulsión. Siguiente. Bueno, una fractura se puede definir como la rotura de una parte. Las fracturas pueden afectar a las coronas y raíces, los huesos del maxilar y de la mandíbula. Siempre que una fractura sea evidente o sospechada, la proyección de la imagen dental del área es necesaria. Las fracturas que afectan a las coronas del diente implican a menudo que a los dientes anteriores. La mayoría de las coronas fracturadas son resultado de una caída o de un accidente de vehículo de tránsito. Las fracturas de las coronas pueden implicar el esmalte solamente, el esmalte de dentina o esmalte de dentina y pulpa. La imagen permite que el profesional dental evalúe la proximidad de la cámara pulpar a la fractura y examine la raíz por cualquier fractura adicional. Bueno, estas fracturas de raíz son menos comunes que las fracturas de corona y también son resultado de un accidente o de un trauma por un golpe. Estas ocurren más a menudo en la región central del maxilar de los incisivos. También se pueden fracturar a cualquier nivel a lo largo de la raíz y pueden implicar más de una raíz en un diente multiradicular. Si la viga de la radiografía es paralela al plano de la fractura de la raíz aparece como una línea radiola en una imagen periapical, como se ve en la imagen. Y si la viga de la radiografía no es paralela a la fractura, las áreas adyacentes del diente se observan oscuras en el sitio de la fractura. Consecuente a la fractura, no se puede ver en la imagen dental. Con el tiempo, estas fracturas de la raíz tienen una tendencia a agrandarse debido a la dislocación de los fragmentos de la hemorragia o del edema de la raíz. Una fractura de raíz que fue pasada por alto, inicialmente se puede identificar en una imagen dental posterior. Siguiente. Fractura de los maxilares. Bueno, la fractura de la mandíbula ocurre con más frecuencia que las fracturas de cualquier otro hueso de la cara. Y con frecuencia como resultado de la agresión
y lesiones deportivas. La imagen panorámica es la que se recomienda para la evaluación de las fracturas mandibulares. En esta, una fractura mandibular aparece como una línea radiolúcida en el sitio donde el hueso se ha separado. Estas ocurren con menos frecuencia que la fractura, en cambio las fracturas maxilares ocurren con menos frecuencia que las fracturas mandibulares. Y muy a menudo involucra el hueso alveolar anterior y los dientes. Estas son típicamente difíciles de detectar en una imagen dental. Siguiente. Bueno. Además de las fracturas, el trauma puede resultar en el desplazamiento de los dientes. Las imágenes dentales hacen posible que el profesional dental evalúe las estructuras del diente después del desplazamiento. Entre estas lesiones se encuentra la luxación y la avulsión. La luxación es el desplazamiento anormal que puede ser categorizado por una intrusión o extrusión. La intrusión se refiere al desplazamiento anormal de los dientes dentro del hueso, mientras que la extrusión es el desplazamiento anormal de los dientes fuera del hueso. Los dientes que sufren esta luxación deben ser evaluados utilizando una imagen periapical. Y en el país, las fracturas óseas alveolares adyacentes y los daños en el ligamento peridental y los problemas pulpares. Siguiente. Eso. La avulsión es el desplazamiento completo de un diente del hueso alveolar. La mayoría de las avulsiones son el resultado del trauma asociado con un asalto o una caída accidental. Un accidente dislocado no es realmente visto en una imagen dental, sino una imagen periapical que muestra la cavidad del diente sin el diente. Las imágenes dentales son muy... No, todavía no. Las imágenes anterior. Las imágenes dentales son importantes en la evaluación del área del alvéolo y deben ser utilizadas para examinar la región del hueso astillado. Ahora sí, siguiente. Bueno, reabsorción. Hay dos tipos de reabsorción que se asocian con los dientes. Está la fisiológica y la patológica. La reabsorción fisiológica es un proceso que se ve con el cambio normal de los dientes primarios. Las raíces de un diente primario se reabsorben a medida que el sucesor permanece en dirección oclusal y el diente primario se cae cuando la reabsorción de las raíces es completa. Mientras que la reabsorción patológica es una alteración regresiva de las estructuras del diente que se observa cuando un diente se somete a estímulos anormales. Esta puede ser descrita como externa o interna, dependiendo de la localización del proceso de una reabsorción. La reabsorción externa se ve a lo largo de la periferia de la superficie de la raíz y se asocia a menudo con dientes reimplantados, fuerzas anormales mecánicas, traumas, inflamación crónica, tumores y quistes, entre otros. Y la reabsorción externa afecta muy a menudo los ápices de los dientes, la región apical, roma y la longitud de la raíz parece más corta de lo normal. Tanto la lámina dura y el hueso que rodea el ápice romo, la reabsorción externa no está asociada a ningún signo o síntoma y no se detecta clínicamente.
estos dientes que presentan reabsorción externa no presentan movilidad. Y actualmente no hay no un tratamiento eficaz disponible para la reabsorción externa. Angie, pasa, please, a la siguiente. Esa. No, a la anterior. De la otra. La interna. Bueno, esta reabsorción interna se produce dentro de la corona o de la raíz de un diente y envuelve la cámara de la pulpa y la dentina circundante. Los factores principales de esta reabsorción son el trauma, recubrimiento pulpar y los pólipos de la pulpa, y estimula el proceso de reabsorción. Esta aparece como una imagen radiolúcida redondeada, en la parte media de la corona o la mitad de la raíz de un diente, como se ve en las imágenes. Esta también es generalmente asintomática y el tratamiento varía. El tratamiento endodóntico se puede usar si el proceso de reabsorción no se ha debilitado físicamente el diente. Y si el diente está debilitado por el proceso de reabsorción, se recomienda la extracción del diente. Siguiente. Ahora sí, vas tú. La esclerosis pulpar. La esclerosis pulpar es la clasificación difusa de la cámara pulpar y a los canales pulpares de los dientes. Resulta que la cavidad pulpar de tamaño reducido. La esclerosis pulpar se asocia con el envejecimiento y no hay características clínicas asociadas a la esclerosis pulpar, por lo que generalmente se considera un hallazgo incidental de poca importancia clínica, a menos que se indique el tratamiento de endodoncia. La obliteración pulpar. La obliteración pulpar, se da por factores mecánicos, como la atracción, abrasión, restauraciones con traumatismos que actúan como irritantes de la pulpa y estimulan la producción de dentina secundaria, la cual se produce una obliteración de la cámara pulpar y no se ven cámara ni conductos pulpares, y estos dientes no están vitales y no requieren de ningún tratamiento. Los púlpitos son calcificaciones que se encuentran en la cámara pulpar o conductos radiculares de los dientes. La causa de los púlpitos es desconocida y en las imágenes dentales se observan como cálculos de la pulpa que aparecen como de forma redonda. ¿Lo qué, Angie? ¿Lo qué? Los pulpolitos. Sí. Los pulpolitos. Discúlpeme, doctor. Pueden variar de la forma, el tamaño y el número. Los pulpolitos no causan ningún problema y por lo tanto no requieren tratamiento. Encontramos los quistes, que son un crecimiento normal, generalmente no canceroso, lleno de líquido y sustancias semisólidas y a veces causan dolor. Estos se observan radiográficamente radio lúcido con un halo alrededor. Encontramos el granuloma periapical, que el granuloma periapical es una masa localizada de tejido de granulación inflamado crónicamente en el ápice de un diente no vital. Es el resultado de la muerte pulpar, necrosis y la secuela más común de la pulpitis. Un granuloma periapical puede dar lugar a un quiste periapical o a un absceso periapical. Un diente con granuloma periapical suele ser asintomático, pero también una historia previa de prolongada sensibilidad al calor o al frío. El tratamiento para el granuloma periapical puede incluir terapia de endodoncia o extracción del diente con cureta en la región apical. El quiste periapical se origina a partir de una lesión pulpar. Angie, Es decir,
Angie, Señora, perdón. Coloca la anterior. Bueno, el granuloma, no, la del granuloma. Radiográficamente, el granuloma se ve como un espacio del ligamento periodontal ensanchado en el ápice de la raíz. Así se ve radiográficamente. Yo le pregunto entre un granuloma, esa man que tiene ahí es un granuloma o un quiste. ¿Ah? Profe, ese creo que es es un un quiste. quiste. Eso es un quiste Sí, porque ese es un quiste. Espera un Porque es que el momento. granuloma no se ve así. El quiste es que se ve mira cómo se ve un como quiste. así como... Pero es que, o sea, con lo que yo encontré de cómo se ve el granuloma radiográficamente, se ve como si estuviese un poquito, como si hubiese un espacio entre el diente y el hueso alveolar. ¿Cómo se diagnostica un granuloma o cómo se diferencia un granuloma de un quiste, ¿vale? Radiográficamente? Eso es posible. O sea, esta imagen que tienen aquí puesta como quiste periapical, ¿no podrían ser un granuloma también? Doctor, Dígame. Lo que pasa es que los quistes, permiso, se observan como un halo alrededor y se observa un halo alrededor y se observa en el fondo de forma radiolúcida. Y los granulomas no se ven radiolúcidos. También, doctor, pero no se observa el halo. Ajá, ¿qué iba a decir Jesús? Borja, ¿qué ibas a decir? no, doctor, le iba a mencionar lo que, pero ya lo mencionó Angie, de cómo diferenciar un quiste que usted me enseñó en una radiografía una vez de un paciente, y era un halo blanquecino que se observa alrededor de la lesión. Entonces, Ok, como una guía práctica. eso es un signo radiográfico que puede o no puede estar en un quiste, ¿ya? Si está, nos anuncia un poquito más seguridad en el quiste. Pero ¿a dónde quiero llevar ya? La imagenología a mí, una imagenología 2D, como esta que estamos utilizando aquí, yo puedo mirar, yo debo describir, es posible que eso sea un quiste, pero el diagnóstico definitivo de quiste o de granuloma me lo va a dar una toma o una muestra de la patología para hacerle histopatología a esa lesión. O sea, es el patólogo el que me va a decir efectivamente esto era un quiste o efectivamente es un granuloma. ¿Ok? Es lo que quiero decirle. ¿Que los dos se pueden producir por un trauma? Claro que sí. Inclusive los quistes son mucho más propensos a producirse por un trauma. ¿Ya? ¿Se acuerdan que nosotros hablamos que a nivel de la papila dental, allá en el foramen, a nivel del ápice, en la zona del ligamento periodontal, se encuentran allí inmersos los restos epiteliales de Malassez, que son eh, producto de la ruptura de la banda epitelial de Herwin por allá en los procesos embrionarios, ¿cierto? Entonces, cuando hay traumatología, cuando hay traumatismo de golpes, de contusiones, inclusive, así sea leves, esos restos epiteliales suelen reaccionar, ¿ya? Y suelen hacer crecimiento epitelial. Y dentro de ese crecimiento epitelial empieza a secretarse cierto patrón de sustancia. Con esto, ¿qué le quiero decir? Los quistes no tienen contenido microbiológico. Los quistes son asépticos. ¿Ya? Nosotros estamos convencidos de que yo cojo una muestra de ese quiste y voy a encontrar infinidad de bacterias allá adentro y no es así. Los quistes son asépticos. Los quistes tienen un recubrimiento epitelial futuro de esos restos epiteliales principalmente y con una secreción interna, un contenido interno que puede ser líquido o puede ser sólido, por ejemplo, un queratoquiste. ¿Ya? Bueno, listo, continúe. Bueno, el quiste periapical se origina a partir de una lesión pulpar, es decir, del nervio del diente que alcanza el tejido periodontal de la parte apical del diente, denominado un granuloma apical.
El tratamiento de este puede incluir la terapia endodóntica o extracción del diente, así como un buen curetaje en la región apical. En la imagen se puede mirar en una imagen dental. Y el quiste preapical típico aparece como una imagen radiolúcida redonda u ovoide. Absceso periapical. Un absceso periapical es una infección bacteriana dentro de las paredes de los tejidos periodontales y los resultados por lo general de una enfermedad periodontal preexisten. Un absceso periapical es una colección de pus localizada en la región periapical de un diente como resultado de la muerte pulpar. Los abscesos periapicales pueden ser agudos o crónicos y la terapia incluye el raspado profundo y el descubrimiento de los tejidos periodontales, aunque el pronóstico de la salud periodontal de los dientes depende de la cantidad de pérdida de hueso y movilidad. La hipercementosis es la disposición excesiva del cemento en las superficies radiculares. Es el resultado de la supererupción, inflamación o trauma y a veces no hay una causa obvia. En las imágenes dentales la hipercementosis es visible como la cantidad excesiva del cemento a lo largo de toda o parte de la superficie de la raíz. Los dientes afectados por hipercementosis son vitales y no requieren tratamiento. Y no hay signos o síntomas que estén asociados con la hipercementosis. La mayoría de los casos son descubiertos durante la exploración dental de rutinaria. Muchísimas gracias. Ok. Dialoguemos algo. Si, ¿cuáles son los tipos de radiografías que yo debería utilizar para hacer un abordaje de estos diagnósticos para para detectar las principales lesiones traumáticas? Por ejemplo, ustedes, bueno, ahí mencionó mucho, Dayana habló mucho y yo creo que todos hablaron de la periapical, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si yo quiero mirar, por ejemplo, una fractura de la tabla palatina, del hueso palatino, ¿qué radiografía o qué estudio radiográfico me podría ayudar para indagar ese hallazgo? A ver, ¿qué creen ustedes? Doctor, el principal sería la tomografía, en mi opinión. Sí, la tomografía sería muy buena allí, pero también podemos utilizar una radiografía más sencilla, perdón, no sensible, Una más 3D. sencilla. Esa sería la tomografía. Pero otra cosa, ¿qué otra cosa podría haber? Una panorámica. Una panorámica. ¿Cómo verías tú una fractura de un paladar en la panorámica? Complicado. Paladar se ve plano Complicadísimo. en una panorámica, así que esa no sería. ¿Cómo la verían entonces? Pues doctor, yo creo que no, sería mejor utilizar la panorámica, un TAC. Hay una radiografía antes de toda esa que se llama una radiografía oclusal. Una radiografía oclusal es una radiografía que va a permitir que nosotros veamos este tipo de hallazgos que no podemos ver en una radiografía como la periapical ni como la panorámica. Definitivamente sí, el 3D es una opción indiscutible ya en el diagnóstico de odontología, inclusive para el trauma dentoalveolar. Ya, inclusive hay cosas que son muy evidentes que no voy a necesitar someter a un paciente a una evaluación tomográfica. Por ejemplo, una abulsión. ¿Qué voy a mirar yo en una radiografía? Ah, ya lo vi, el diente está fuera del alveolo. Cuando tomo la radiografía, el alveolo está limpio, ¿cierto? Cuando veo luxación extrusiva, que ya clínicamente, yo estoy viendo un diente más afuera que el otro. Y se va a confirmar radiográficamente porque en la parte apical va a aparecer como un espacio entre el alveolo y el ápice del diente, ¿cierto? Lo mismo cuando tenemos luxaciones laterales, también ese movimiento que hace la raíz dentro del alveolo
imagenológicamente se evidencia como si tuviera un ensanchamiento del ligamento, pero bien prolongado. Claro, no es que esté ensanchado el ligamento, es que simplemente se creó un espacio al momento de hacer ese movimiento del diente, ¿cierto? Entonces, nosotros debemos tener claro cuáles son los estudios imagenológicos a los que yo voy a someter al paciente para poder tener ciertos hallazgos. Ya, por ejemplo, entre una fractura vertical, una fractura horizontal y una fractura oblicua, ¿cuál es la más difícil de ver en una radiografía periapical, por ejemplo? De la raíz, estamos hablando de una fractura raíz. Ajá. ¿Cuál creen ustedes que es? ¿La horizontal, la oblicua o una vertical? En la periapical creo que para mí sería como la vertical, porque horizontalmente o la oblicua se verían, pero la vertical no sé si se confundiría hasta con el conducto o, o s- que esa sería la confusión que me generaría una vertical. Totalmente. Así es. La vertical es es una imagen que es muy compleja de ver. Entonces tocaríamos en primera instancia mirar de pronto otra proyección, por ejemplo una técnica de CLAR, para ver si es posible visualizar esta radiografía, ¿verdad? O definitivamente irnos a una tomografía, inclusive en las tomografías es complicado verla y mucho más cuando el conducto tiene material radiopaco, ¿ya? Es imposible, es difícil verla. Entonces, si estamos viendo radiografía, estamos viendo una tomografía de un diente una raíz que se encuentra con una fractura vertical, ¿en qué corte creen ustedes que la puedo ver mejor? ¿Axial, coronal o corte sagital? Doctor, ¿puede repetir que no le entendí muy bien? Si Por yo favor. estoy haciendo ya evaluación, si yo estoy haciendo la evaluación de la tomografía, ¿verdad? Es más, voy a compartir algo. O ven acá, ¿tienen el seminario de ferulización ya ahí? ¿Quién es el que le toca ferulización? Amigo, con Keiner. ¿Lo tienen listo? Sí, Ok. Entonces voy a compartirle algo un segundito y inmediatamente terminamos. Ok. Déjenme un momentico. A ver si le da... Ah, bueno, voy a quitar el video porque yo creo que con video es que no quiere compartir. Profe, antes de que finalice la clase, tengo que informarle que Laura me dijo que no iba a poder asistir hoy a la clase para que lo tengan en cuenta. Me imaginé, le escribí, no contestó, no sé, no le llegó ni mensaje, de pronto está ocupado. Creo que no tiene internet. Vale, no hay problema. ¿Están viendo esta imagen aquí? ¿Lo ven? Sí, señor. Ok. Entonces, una tomografía tiene, Lejos. se ve lejos. Vamos a Sí, poner lo a puedo grande. acercar un poquito más. Ahora sí. Una tomografía tiene esa visión, ¿ya? Tenemos tres cortes. Tenemos un corte axial, ojo,
Mírenlo, corte axial, que va a permitir la visualización de arriba hacia abajo. Tenemos un corte coronal, ¿ya? Que se da por la sutura coronal y la cabeza la divide en una cabeza anterior y superior, ¿ya? Anterior y superior. Entonces, en la medida que yo me mueva de adelante para afuera, este corte va a cambiar y yo voy a poder ver una visualización correctamente en lo que está pasando en sentido de derecha a izquierda. Ya se mueve en sentido adelante y atrás, pero yo visualizo lo que está de la derecha a la izquierda, ¿ya? Y el corte sagital, ya, el corte sagital es el que me divide la cara en dos, en una cara derecha y una cara izquierda, pero puedo visualizar, miren, este es el corte sagital, ¿ya? Y puedo visualizar lo que sucede en vestibular y lo que sucede en palatismo, lo que sucede en vestibular y lo que sucede en palatismo, ¿ya? Axial, coronal y sagital. Esto que está acá es una reconstrucción volumétrica. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo la tomografía? Por ejemplo, el caso de la fractura vertical. Como lo dijo Augusto, si la fractura está ubicada aquí, ¿cuándo la voy a ver? Nunca. ¿Por qué? Porque se está superponiendo los conductos, ¿verdad? Y si esa misma fractura está ubicada en mesial, imaginemos lo que está aquí, tampoco la voy a poder ver. Ya tengo dos cortes donde no la veo. Pero si yo me voy al corte principal que yo les dije que cuál es el axial, y yo me voy al corte axial, que es este, entonces posiblemente me va a salir una lineecita. Disculpen estas líneas aquí porque esta no era la foto para explicar eso, pero bueno, ya que está aquí. De pronto me sale una línea del conducto hacia afuera, por aquí, por aquí, por aquí. Listo, ahí sí la puedo ver. ¿Por qué? Porque me está evidenciando desde una perspectiva superior a inferior, desde coronal hacia apical. Entonces yo podría ver la línea. Listo. Entonces cuando ya yo detecto, listo, aquí hay una línea de fractura, aquí se encuentra el problema que tiene el diente, ya es cuando yo puedo detallar. En cambio, otro tipo de fractura, como por ejemplo las horizontales, simplemente yo tomo una radiografía, ya puedo tomar una radiografía y veo la línea aquí, ¡tac! Fracturado. O veo la línea, ¡tac! Una oblicua, está fracturado. Listo. Normalmente las fracturas están acompañadas de lesiones periapicales, ese es otro concepto. Entonces, hay veces, Jesús David, bienvenido. Hay veces donde nosotros no podemos ver el defecto y uno dice, bueno, pero no veo la lesión, no veo la fractura, no la veo y el paciente se duele y claro, tomo radiografía y veo, por ejemplo, lesiones hacia un lado de la raíz. Esas lesiones hacia un lado de la raíz son muy comúnmente relacionadas con perforaciones o con fracturas, ¿ya? Entonces debemos empezar a buscar allí. Otro punto importante cuando yo tengo esta imagenología es que lo debo correlacionar con la clínica. Volvemos a la fractura vertical. Volvemos a la fractura vertical. Yo creo que acá tengo algo, una cosita de la fractura. Me llevo una cuestión de fracturas aquí, esto está último, creo. Pasemos. De fracturas. Por ejemplo, miren, cuando yo tengo este tipo de fractura, aquí tenemos una tomografía donde observamos totalmente
el paso, cómo se daña la raíz totalmente en sentido vestibular alingual. ¿Ya? Vestibular alingual. Esta es la radiografía periapical de ese diente. ¿Dónde está la fractura allí en esta visión? ¿La pueden ver? No. Yo que estoy viendo el conducto, como dijo Augusto, se está interponiendo el conducto, se está superponiendo el conducto, en fin. Pero en el paciente que estaba ocurriendo, se estaba generando una lesión inexplicable porque no tiene nada acá de ningún daño que lo pueda hacer. Entonces, al momento de hacer la ortodoncia, mire, ya, mírela. Esta es la que... Doctor, Dígame, ya. o sea que la fractura sí se ve en el sagital, en el corte sagital. No. Aquí en el axial, principal corte donde El axial. este es axial. El ¿Ya? axial es la imagen B. La imagen B, sí. Este es el axial, que es la única imagen de tomografía. Estas son radiografías. ¿Por qué axial? Porque miran, cortan y yo veo el diente en sentido superior a inferior. O sea, me voy en movimiento en ese ángulo. Es como si me hubiesen metido un machetazo en diente en algún lado y esto es lo que están viendo. Esta es la raíz, aquí está la raíz. Ya. Miren este caso, una endodoncia y la lesión grandota. ¿Ya? Una endodoncia y la lesión grandota, dolor, posible dolor a la masticación, eso es lo que están mostrando aquí. ¿Ya? ¿Qué encontraron? ¿Se ve fractura aquí en la radiografía? No se ve. No se ve porque es una fractura vertical. Mírenla aquí. Corte axial. Aquí se está viendo la fractura como tal. ¿Ya? Miren la fractura vertical. Normalmente, miren el caso acá. Un diente que tiene mucho dolor, pero las no se ven bien. ¿Sí se dan cuenta? Radiográficamente no pasa nada, pero tomográficamente pasa de todo. Primero, no hay hueso. En vestibular no hay hueso. Aquí no se puede decir eso. En vestibular no hay hueso. Y en palatino o lingual, en este caso, también hay pérdida, ¿cierto? Cuando nosotros estamos enfrente de una fractura, primero nos vamos a un examen tomográfico. Aquí se observa la línea de fractura vertical. Si la están observando, vamos a poner la grandecita para ver. Ahí está la línea difusa, pero ahí está la línea de la fractura vertical. Pero tenemos signos clínicos. Este dolor repara a la percusión, a la audición del paciente. Y si nosotros sondeamos, ya, cuando nosotros vamos a sondear, se profundiza hasta casi donde dice Jufrey de la sonda, ¿verdad? Y normalmente es en un solo punto. ¿Cómo así que en un solo punto? Claro, ustedes empiezan, por ejemplo, en mesial, 3, centro, 3, y de pronto van a distal, Giuffride, bajado todo. O sea, cuando la pérdida de inserción es en un solo punto, nosotros estamos hablando que el diente se encuentra o perforado o se encuentra normalmente fracturado. Miren la reconstrucción volumétrica cómo se observa la reconstrucción de esa fractura. Listo. Eso era lo que le quería hablar allí. Y hay un puntico importante, claro, que debemos tener en cuenta al momento de nosotros determinar si la reabsorción es interna o es externa dentro del diente, porque las reabsorciones también son futuros o son puntos de la, ¿cómo es? Son puntos como complicaciones del trauma. Listo. La reabsorción externa radicular no tiene problema porque ya se sabe que se está comiendo el lápiz, la raíz externamente y que es complicación de ciertos traumatismos fuertes como la luxación, ¿verdad? Y como la abulsión. Ya eso lo explicamos y lo recontraexplicamos, que metimos la raíz, que el ligamento se degrada y queda en contacto hueso con cemento y empieza a aparecer la reabsorción externa. Pero igual manera también puede aparecer la reabsorción interna. Y esa reabsorción interna aparece también por hay una pérdida de sustancia interna, puede ser de origen traumático como es la pérdida de la predentina, queda en contacto dentina con la pulpa directamente, la predentina no es calcificada, la dentina sí es calcificada. Y ahí empieza a generarse ese proceso de intentar hacer remodelación de tejido duro, pero solamente se queda en la parte parte degenerativa y por eso aparece la reabsorción. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de nosotros determinar si la reabsorción es interna o es externa dentro del diente? Porque las reabsorciones también son futuros o son puntos de la, son
¿Cuándo yo sé si el huequito o la radiolucidez que yo estoy viendo en una raíz es externa o es interna? Fácil, yo tomo mi radiografía periapical y si la zona radiolúcida es continua con el conducto, o sea, el conducto va, y en el momento de las zonas radiolúcidas se pierde el conducto y luego aparece nuevamente, eso es una radiación interna. Pero si ustedes ven la radiolucidez en la raíz, pero el conducto nunca pierde continuidad, sino que pareciera como si estuviera superpuesto el conducto, ese defecto es externo, es una radiación radicular externa. Debemos tener en cuenta eso, ¿ok? Ahora, hay otro punto que no debemos confundir. Cuando nosotros hacemos reposiciones y vamos a ferulizar, como lo vamos a ver ahorita en un segundo, de ejemplo, de un diente, ¿cómo es? Luxado, una luxación lateral intrusiva, lateral extrusiva, ya una luxación, una abulsión, y lo reposicionamos y todo. ¿Se acuerdan que hablábamos, además del interés de hacer la endodoncia? Ya se los he preguntado 2 veces en los exámenes, ya ustedes tienen claro eso. Pero también aparece un defecto. ¿Qué tal que exista la posibilidad de que, por ejemplo, el diente tuvo una pequeña luxación, ¿ya? Una luxación, digamos, lateral, y yo lo posicioné. ¿Listo? Si yo hago la prueba de sensibilidad enseguida a ese diente, ¿cómo creen ustedes que va a dar? ¿Cómo creen que va a dar si yo le hago la prueba de sensibilidad a ese diente? Ajá, mudos todos se fueron. Negativa, dice Augusto. ¿Quién más dice algo? Jackie, te fuiste. Doctor, yo no sé si es en el lugar que estamos, pero se escucha como entrecortado. Aquí estoy peleando con alguien que no escuchamos. Sí, profe, a mí igual. Vuelvo y pregunto. ¿Ahora me están escuchando mejor? Sí. Claro y fuerte. Ok, pregunto. Si ustedes tienen una luxación, ya sea lateral, una luxación lateral pequeña, y la reposicionamos, la ferulicé inclusive, y le hago prueba de sensibilidad, cómo creen ustedes que sale esa prueba de sensibilidad? Con el frío, claro está. Doctor, primero no sale negativa y después sale positiva. ¿Por qué? ¿Cuál sería la razón en eso? Marín, doctor. ¿Ah? Matismo. Bueno, hay un efecto que yo no puedo decir, claro, eso es teniendo en cuenta de que cumplí todo, o sea, que el diente no demoró mucho tiempo así, que fue casi que inmediatamente la reposición, en fin. Cuando el diente se mueve del alveolo, se rompe el paquete, ¿ya? Se rompe el paquete. Y si lo reposiciono inmediatamente, hay posibilidades de que ese paquete cicatrice y se reactive. Es lo que nosotros llamamos el transient apical breakdown. ¿Me copiaron ahí? Transient apical breakdown. Lo pueden encontrar como TAB, TAP, ¿ya?
en los Doctor, artículos. disculpe, ¿cómo se escribe eso? Dile que lo escriba. Transient apical breakdown. Transient de transitorio, apical de apical y breakdown ruptura. ¿Ya? En español, ruptura apical transitoria. ¿Ya? Ruptura apical transitoria. Y en inglés, transient apical breakdown. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿en qué consiste eso? Que efectivamente sí, se hace una ruptura y si yo le hago las pruebas de sensibilidad inmediatamente da negativa y enseguida vamos a hacer endodoncia porque está necrótico. No, dejémosles unos 15 días con con la ferulización y luego decidimos si las pruebas de sensibilidad no se recuperaron y empiezan a aparecer signos de necrosis, hacemos la endodoncia. ¿Ok? Perfecto. Listo, Augusto, te toca. Dale. Doc, sí da tiempo. Doctor, Lo digo porque como, bueno, en Ay, mi que ya caso, son las 12, no me había fijado. sí, por eso es que iba a decir, sí da tiempo, porque yo tengo clínica ahorita a la 1. No, hágale, ya terminamos, todo bien. Yo pensé Doctor, que lo que le iba a preguntar, ya que con lo del tema anterior, ¿eso solo sucede con luxaciones laterales o extrusivas? Pero no. en abulsiones también puede suceder eso. Si tú Y, tienes una abulsión que es inmediata, o sea, se te abulsionó el diente, por ejemplo, te pegaron una trompada allá abajo en la clínica, ¿cierto? Y te sacaron el diente y subiste y yo estoy aquí y te lo reposiciono, es posible que ocurra, ¿ya? Porque no pasó tiempo para que exista un daño irreversible. Pero en una abulsión donde tú estabas por allá en el pueblo más remoto de Bolívar, se te cayó el diente y no le hiciste las terapias normales, no le hiciste el mantenimiento y me llegaste, además de eso, me llegaste aquí a mi consulta 5 horas después, 10 horas después, no va a ser posible que se restituya la circulación. Entonces ahí sí vamos a necesitar, ¿se acuerda que hablamos que inclusive la endodoncia se podía hacer desde afuera, ¿ya? Pero sí hasta en una concusión, en esos dientes pequeños, hasta en esos golpes pequeños, perdón, hasta en una subluxación, inclusive se puede originar el transient apical breakdown, ¿ok? ¿Claro ahí? sí, claro, claro. Es más que se me vinieron muchas ideas a la mente sobre casos que pueden suceder como un diente con movilidad, se le va a hacer una exodoncia al diente vecino y el diente vecino tiene movilidad y en el movimiento Totalmente. se da Apical, una transient luxación. apical breakdown. Eso pasa cuando nosotros estamos haciendo exodoncia y no nos fijamos del diente vecino ¡pum! Y lo luxamos. Es que lo estamos luxando. Ya sufre una luxación. Por eso le queda transient apical breakdown. Sí, es verdad. Así es. Sí, ahora sí me quedó clarísimo los casos. Bueno, listo, chicos. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Jackie, ¿qué tienes por ahí? ok. Ok, bueno, listo. Bueno, sin más que decirles, bueno, feliz fin de semana entonces. Johannisberg, aprovecho aquí, Johannisberg. Doctor, soy yo, Angie. Bueno, entonces dile a Johannisberg, pues. Johannisberg, Augusto, Jesús, bueno, Jesús, tú estás en la clínica también, Jesús. Sí. No me han mandado la información de endodoncia, por favor, me la Sí, envían. doctor. Doctor, Ya, yo pasé con Jackie. estoy hablando de Jesús Borja, Ah, ¿ok? Ah, No, no, yo paso hoy porque hoy es que termino a las 6 en endodoncia, Por entonces yo favor, paso me hoy. pasan esa información. Listo. Nos vemos entonces, pues, juiciosos. Listo, bueno, que tenga buen día, Doc. Usted también. Chao, profe. Chao.